Desde que la Fundación SCP existe, su misión ha sido la misma: contener lo imposible, objetos que no sigan las leyes físicas, criaturas que desafían la biología, entidades que no deberían existir. Y sin embargo, incluso entre todas esas anomalías, hay algunas que trascienden cualquier escala conocida, seres que no solo amenazan a la humanidad, sino a la realidad misma. No hablamos de simples monstruos escondidos en la oscuridad o de artefactos malditos que corrompen al que los toca. Hablamos de entidades cuya mera existencia pone en duda lo que entendemos por universo, tiempo o vida. Algunos son dioses olvidados, otros fuerzas primordiales que estuvieron antes del Big Bang, y hay quienes no pueden ser descritos con palabras humanas porque operan en planos que ni siquiera podemos imaginar. En este video viajaremos a lo más profundo del archivo prohibido de la Fundación SCP y todo el lore que podemos encontrar en los foros de los fandoms. Descenderemos a los niveles donde ni siquiera el personal del más alto rango se atreve a mirar. Y ahí, en el corazón del horror metafísico, conoceremos a los 5 SCPs más poderosos de todos. Seres tan antiguos, tan vastos, incomprensibles, que podrían destruirlo todo con un pensamiento o reescribir la existencia con un simple gesto. Así que prepárate para cuestionar lo que crees saber sobre la realidad, porque si el universo es tejido ordenado, estos 5 son las tijeras que podrían desgarrarlo. Yo soy el tío Funky. Este es el top 5 SCPs más poderosos. Puesto 5. SCP-3812, el que se eleva. Hay entidades dentro del universo SCP que escapan por completo a las reglas que entendemos. Y luego está el SCP-3812, una anomalía que ni siquiera puede definirse como ser. Es más bien un error en la realidad, una grieta en el tejido mismo de la existencia, que ha ido creciendo más allá del control de cualquier fuerza concebible. Originalmente fue un ser humano, un hombre llamado Sam Howell, pero lo que ocurrió con él supera toda comprensión. Algo en su esencia comenzó a ascender, a romper las barreras que limitan a las criaturas normales. Dejó de ser un individuo y se transformó en algo infinitamente mayor. El que se eleva no habita en ningún plano, ni siquiera en un universo. Se mueve entre las capas de la realidad como quien atraviesa páginas de un libro, reescribiendo la historia a su paso. Su forma es imposible de describir con precisión. A veces aparece como un humanoide rodeado de galaxias y estructuras fractales que giran en torno a su cuerpo. Otras veces es pura luz, un flujo de energía que se expande a través del multiverso. Cada paso que da altera el espacio-tiempo, y cada pensamiento suyo puede colapsar dimensiones enteras. Y lo más inquietante de todo es que el SCP-3812 no necesariamente es consciente de ello. Su mera existencia desencadena eventos que rompen la lógica del cosmos. La Fundación no puede contenerlo, ni siquiera puede observarlo de forma fiable. Cualquier intento de clasificarlo termina fracasando, porque no pertenece a nuestra realidad ni a ninguna otra. Él trasciende a todas las narrativas, todos los marcos y todos los niveles, y mientras continúa su ascenso imparable, la pregunta que deja atrás de sí es más aterradora que cualquier respuesta. ¿Qué ocurre cuando el ser se eleva tanto que deja de ser parte del universo y se convierte en el universo mismo? El SCP-3812 no solo es poderoso, es una manifestación viva del concepto de horror metaficcional. No lucha y no conquista, no destruye en el sentido convencional, simplemente existe, y con su existencia reescribe todo lo que conocemos. Y en esa presencia inalcanzable reside su verdadero poder, el de recordarnos que incluso la realidad que habitamos puede ser apenas una historia más, y que hay fuerzas ahí afuera que pueden cerrarla con un simple pensamiento. Puesto 4. SCP-343, Dios. En el vasto y aterrador archivo de las anomalías que la Fundación SCP ha intentado catalogar, hay seres que desafían la física, otros que distorsionan el tiempo, y luego está el SCP-343. Su designación puede sonar sencilla, pero su naturaleza es todo lo contrario, porque a diferencia de otras entidades que amenazan con destruir el universo,
o romper sus leyes, 343 afirma algo mucho más inquietante, que él lo creó todo. Aparece como un hombre mayor, amable y sereno, con barba blanca y ojos que transmiten una paz imposible de describir. Habla con calma, como si conociera a cada persona que lo visita desde siempre, desde su celda. No existen las paredes ni los límites reales. Cualquier intento de medirla falla, porque parece extenderse más allá de lo posible. Incluso los objetos que entran o salen cambian, como si estuvieran obedeciendo a las leyes en otra realidad. Pero lo más desconcertante no es su apariencia ni sus palabras, sino el efecto que ejerce sobre todo su alrededor. Puede alterar la materia con un pensamiento, sanar heridas incurables, responder preguntas que ni la ciencia ni la metafísica han resuelto. No hay registros de que alguna vez haya mostrado hostilidad. Su poder es tal que, si lo deseara, podría deshacer el universo con la misma facilidad con la que uno exhala. Los investigadores lo llaman Dios porque todo lo que dice y hace apunta en esa dirección. Cuando le preguntaron sobre la creación del cosmos, simplemente sonrió y dijo: lo hice porque era necesario. Cuando le hablaron del mal y el sufrimiento, respondió: a veces el camino hacia la luz pasa por la sombra. No hay certeza de que el SCP-343 es realmente el creador de todo, o si es algo que trasciende incluso esa idea, pero en su presencia, la noción misma de la divinidad deja de ser abstracta y se vuelve tangible. Puesto 3, SCP-2317, el Devorador de Mundos. En lo más profundo de las instalaciones más secretas de la Fundación, hay una puerta que no está hecha de acero ni de piedra, sino de algo mucho más antiguo y más temido. La llaman Puerta Dimensional 2317, y tras ella yace un ser cuyo solo nombre ha sido borrado de todos los registros. Los pocos que lo conocen lo llaman de una sola forma: el Devorador de Mundos. 2317 no es un monstruo en el sentido tradicional, es una entidad tan colosal que ni siquiera puede ser comprendida en su totalidad por la mente humana. La mayor parte de su cuerpo permanece oculto tras el velo dimensional, pero lo que sí se ve basta para congelar la sangre. Garras como de cíclope, con el tamaño de cordilleras enteras, tentáculos que se agitan como océanos vivos y ojos gigantescos que arden con un hambre cósmico del tamaño de las lunas. Su piel, negra y rugosa como roca volcánica, palpita con un poder que parece provenir del inicio mismo del universo. En el centro de su pecho hay un abismo, un vacío que traga la luz misma, un corazón devorador que funciona como un agujero negro, atrayendo toda materia, toda energía y toda existencia. Y cuando abre su boca, lo que se revela no es carne ni garganta, sino un abismo repleto de dientes infinitos, un espacio desgarrado que succiona realidades completas. Según antiguos textos sumerios y códices olvidados, este ser ya destruyó incontables universos antes que el nuestro, y ahora espera el momento de liberarse para continuar su banquete. Lo único que lo mantiene contenido, los 7 sellos arcanos, antiguos, más allá de toda comprensión, creados por civilizaciones desaparecidas que comprendieron el alcance de su amenaza, pero con cada era que pasa, uno a uno, esos sellos se debilitan. Algunos ya han cedido y la Fundación realiza un ritual diario llamado Protocolo Golem para reforzar la barrera, pero incluso ellos saben que no es eterno. Cada crujido, cada vibración detrás de la puerta es un recordatorio de que el fin no será una guerra ni una catástrofe. No es maldad lo que impulsa al Devorador de Mundos, es algo más antiguo y aterrador: la necesidad o el instinto que precede a la creación misma. Puesto 2, SCP-001, el Rey Escarlata. Antes de que existiera el tiempo, antes de que el universo se moldeara a sí mismo en leyes y átomos, hubo una guerra que no se libró con armas, sino con ideas, el caos primigenio contra el orden naciente. Y de ese caos surgió algo que jamás debió existir, algo que no fue creado, sino que odiaba el acto mismo de la creación. Su nombre ha sido prohibido, sus símbolos quemados y sus fieles perseguidos a través de las eras. Pero todos lo conocemos por un solo título: el Rey Escarlata.
El SCP-001 no es un dios ni un demonio, es la antítesis misma de la existencia, una entidad tan antigua que precede incluso a los conceptos del tiempo, espacio y vida. No tiene una forma única, pero sus representaciones más frecuentes lo muestran como un coloso coronado, envuelto en cadenas cósmicas que intentan contener su furia. Su piel es roja como la sangre recién derramada, sus 7 ojos arden con odio puro y de su cuerpo emana una aura corrosiva que deshace la realidad misma. Se dice que su sola presencia puede convertir estrellas en polvo y transformar galaxias en mares hirvientes de carne. El Rey Escarlata es más que un ser, es una idea encarnada. Representa la tiranía, la destrucción, perversión del orden. Donde él avanza, la lógica colapsa, las leyes de la física se rompen, la materia se pudre y el alma misma se tuerce hasta la desesperación. Sus cultos han sobrevivido durante los milenios, escondidos en sombras, infiltrándose en imperios, religiones y gobiernos. Creen que un día el rey será liberado y cuando lo haga, los cimientos de la realidad colapsarán, porque el Rey Escarlata no busca conquistar, busca deshacer. Su plan no es dominar la creación, sino destruirla, arrancarla raíz por raíz hasta que no quede ni un átomo del universo actual. Algunos textos antiguos hablan de una guerra primordial entre el Rey Escarlata y las fuerzas que dieron origen al multiverso, una batalla tan colosal que el cosmos entero fue moldeado a partir de sus heridas. Otros sugieren que la Fundación y toda su operación existe en una última instancia para prevenir su regreso, y que todo el conocimiento anómalo, todos los SCPs contenidos, son fragmentos de su influencia, pedazos de un plan cósmico que lleva eones en marcha. Puesto 1. SCP-2440, el Rey Sellado. Desde los abismos más antiguos del multiverso, desde un lugar donde ni el espacio ni el tiempo se atreven a pronunciar su existencia, yace sellado el ser que las antiguas civilizaciones conocieron en susurros prohibidos como Chiolt-La, un nombre que no debe ser pronunciado más de una vez, pero entre los archivos de la Fundación su designación es clara: SCP-2440, el Rey Sellado. A diferencia de cualquier otra entidad conocida, no es un dios en el sentido convencional, no es una criatura, ni un titán, ni siquiera un concepto aislado. Es la convergencia de todas las extinciones posibles, un punto en el que las leyes de la existencia se desmoronan por completo. Las leyendas registradas en textos anómalos describen su forma como una amalgama de carne colosal y abismo viviente, un leviatán cósmico dormido bajo la realidad misma. De su cuerpo emergen miles de tentáculos y fauces infinitas, bocas que no devoran materia, sino líneas enteras de historia. Encima de esa masa inconmensurable, y como si de un avatar consciente se tratase, una figura humanoide se eleva desde su núcleo, un trono de oscuridad que representa su voluntad. Este rostro, la mente del Rey Sellado, observa el universo con calma insoportable, como si supiera que todo no es más que un prólogo a su despertar. En antiguos mitos mesopotámicos y cultos apocalípticos de la Edad de Hierro, se le describe como el devastador de la realidad final, el único ser cuya aparición marcará el fin del ciclo cósmico. La Fundación asegura que lo que vemos, el cuerpo monstruoso dormido, las cadenas dimensionales, las capas de sellos que lo rodean, son solo un fragmento de su verdadera forma. Los registros más recientes que sugieren que SCP-2440 no fue derrotado ni destruido, sino dividido. Una mínima parte de su conciencia fue contenida, mientras el resto permanece fuera del universo observable, devorando lentamente las fronteras entre narrativas, leyes físicas y realidades paralelas. El peligro de su liberación no radica únicamente en la destrucción material. Si el Rey Sellado despertara por completo, la estructura misma del multiverso colapsaría sobre sí misma. La causalidad dejaría de existir. La historia, la memoria y el tiempo serían consumidos. Todo lo que alguna vez fue y todo lo que podría ser sería arrasado al núcleo de su ser, como gotas cayendo en un océano eterno. Algunos documentos clasificados insinúan
que SCP-2440 no está dormido, sino esperando, que sus sueños son el origen de las anomalías más catastróficas jamás registradas, y que cada vez que una nueva entidad trasciende a los límites de la realidad, es porque él la ha imaginado primero. Así, mientras el universo se expande, mientras los dioses se alzan y caen, mientras los mundos nacen y mueren, el rey sellado permanece inmóvil, esperando el final, que el mismo abismo escribió. Su regreso no será un evento, sino una conclusión inevitable. Cuando ese día llegue, ninguna contención, ninguna historia, ninguna existencia podrá detenerlo, porque SCP-2440 no es simplemente el fin, es la razón por la que el fin existe. Y hasta aquí, viajeros del olvido, gracias por acompañarme en un viaje hacia el universo de los SCPs. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y comentar qué otros monstruos o criaturas te gustaría ver acá en el canal. Nos vemos hasta el próximo viaje a lo desconocido.